está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo de adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo cierrará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre de su dedo, con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión en el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados,
por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia para alabarte y para agradecerte, Señor, por todo lo que haces por nosotros cada día, porque pues has dado provisión a través de la sangre de Cristo, Señor, para que podamos nosotros seguir adelante, porque sabemos que así como hemos sido perdonados el día que le conocimos, también sabemos que cada día tenemos que acudir delante de tu presencia a través de esta persona que es Jesucristo, nuestro intermediario, Señor. Y pues te damos muchas gracias, Señor, porque de otra manera no sería posible para nosotros poder ni siquiera llamarnos cristianos, Señor. Y pues te damos muchas gracias por eso, pero también te pedimos que nos ayudes a que cada día estemos más mentalizados, seamos más diligentes en cuanto a la grandeza de la gracia que has mostrado para nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, y pues en esta hora te pedimos que a través de tu palabra nos enseñe, nos instruya, que tu Espíritu Santo nos guíe, que guíe las palabras, que guíe los pensamientos, Señor, para que podamos también estar atentos en nuestra mente y en nuestro corazón a tu palabra, tanto para escucharla como para vivir una vida donde la práctica continua pues sea semejante al escuchar, Señor, que también podamos mostrar con nuestra vida, con nuestros hechos, un testimonio, Señor, para que otras personas te conozcan a ti, Señor. Sabemos que ese es el fin y el propósito por el que nos tienes pues, en este mundo, en esta tierra, en este lugar donde estamos, donde cada uno se mueve cada día. Señor, sabemos que la prioridad que debe tomar nuestra vida es testificar, aunque son cosas muy importantes en el trabajo, en la escuela, donde quiera que cada uno se mueve con sus amistades, son importantes, no son más importantes que tener en nuestra mente que somos tus hijos, Señor, y que somos privilegiados de conocerte. Ayúdanos, Señor, y así como a nosotros pedimos que bendigas a toda la iglesia, a toda tu iglesia, en todo lugar, Señor, los que van sufriendo por causa del Evangelio, Señor, te pedimos que tú les des fuerza, Señor, para resistir en la fe hasta el final, Señor. Guíanos a todos, a toda verdad y a toda justicia, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues ya pasamos de estos capítulos que nos hablaban de las impurezas físicas, sanitarias, higiénicas, que hacían inmundos, ¿verdad?, a las personas, dice la Biblia. Ceremonialmente, ritualmente eran inmundos, ¿verdad? Y pues vemos que como todo es muy importante, nada, ni un ejemplo que la Biblia ponga sale sobrando. Todo lo que hemos estado viendo, vemos cómo nos muestra cómo Dios se interesa de toda nuestra vida, de todo en nuestra vida. No hay ninguna cosa
y lo veíamos la semana pasada en estos versículos que veíamos del capítulo 15, acerca de cosas muy íntimas en cuanto al hombre y en cuanto a la mujer. Y eso nos muestra o nos ayuda para entender cómo escudriña Dios nuestra vida, nuestra mente, y hasta dónde nos podemos, qué tanto una persona se puede esconder de la vista, de la mirada de Dios. Y aunque a veces nos queremos esconder, debería ser al revés, que deberíamos querer estar siempre a la vista de Dios, porque es el único que nos puede cuidar, nos puede proteger, nos puede bendecir, nos puede ayudar. Pero tristemente esta naturaleza pues trata o hace más a veces por hacer cosas a escondidas, engañándonos a nosotros mismos, porque pues a quién más engañamos. Y vemos cómo Dios habla, nos mostraba en la semana pasada, veíamos cómo Dios no se esconde nada. Dios, de tal manera que el pueblo de Israel tenía un reto en todas este tema que veíamos la semana pasada acerca de las impurezas físicas, de la intimidad del hombre y de la mujer. Veíamos cómo al terminar, veíamos cómo se regía todo esto que se hace a escondidas o en secreto. Y en ocasiones es necesario porque, por ejemplo, el hombre y la mujer pues, no pueden vivir su vida marital en la calle, ¿verdad? Lógicamente es en secreto y es lógico y está bien. Aquí el asunto es que Dios tiene parámetros para cada una de las cosas, de cómo se deben de hacer y qué cosa hace impuro a la persona o pecar a una persona y qué cosa hace disfrutar de la vida y de los beneficios que Dios ha puesto a nuestro alcance. Entonces, dice por ahí el final que veíamos la semana pasada: esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ellos, y para la que padece costumbre y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. No, ese no era el texto que quería leer, era el 31, versículo 31 del 15, del 15, dice: así apartaréis sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está en ellos. Cuando no se llevaban a cabo las ceremonias, los rituales, las confesiones que se tenían que hacer en cuanto a me siento enfermo de esto, tuve esta clase de emisión, si no se confesaba delante de Dios, o si no se hacía lo que el ritual decía o la ceremonia pedía, la persona que iba impuro al templo se exponía a que ya no era el sacerdote el que lo iba a examinar o a juzgar, se exponía a que Dios lo matara. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que venimos viendo a través de todo Levítico es que estamos hablando de un gobierno teocrático, que al final el que gobernaba es Dios. No era el sacerdote o no era Moisés. Al final ellos dictaban las leyes y las aplicaban en todo lo que ellos podían ver. Es como el doctor cuando aplica la medicina, él hasta ahí llega, pero al final el que da la sanidad es Dios. Así sea dos enfermos de la misma enfermedad y la medicina sea la misma, uno se puede morir y otro se puede salvar, porque al final la vida del hombre, la vida del ser humano está en las manos de Dios. Nosotros muchas veces nos culpamos a personas o a doctores o a enfermeras o a lo que sea, o a asesinos de que la muerte de alguien, no, al final de todo, humanamente tiene que haber un juicio, pero al final de todo Dios es el que determina la vida y la muerte. Entonces, y en este punto, al ser ellos un gobierno teocrático, tener un gobierno que era Dios mismo, pues se exponían a eso. Y no es que
No es que esto era para ellos, esto es para nosotros también. Esto es para nosotros, porque muchas personas pueden mostrar, como el programa aquel que había de doble cara. Podemos pasar toda la vida aparentando, escondiendo cosas, y al final nos vamos a tener que enfrentar con Dios. Y Él que es el que va a determinar. Por eso nosotros, cuando hablamos de que si la salvación se pierde o no se pierde, hay gente que determina que se pierde, otros que no, ¿verdad? En la mente de Cristo, en la mente del Padre, está determinado quién va a morir, quién va a ir al infierno, ya está determinado. Pero nosotros, todavía, cada uno de nosotros está en la libertad y en la obligación de labrar su propio destino en Cristo Jesús, o desecharlo, aceptar a Cristo o desechar a Cristo, aparentar toda una vida de ser cristianos, toda una vida, con el riesgo de allá ser enviados para el lado que no nos conviene. Entonces vemos cómo no se escapa nada, y qué tan íntimo y qué tan extremo y delicado es que mantengamos una convicción plena, real, donde estemos a cuentas cada día, así como dice en Isaías, que hizo el llamado en Isaías 1:18, que venid luego, dice que vaya, estemos a cuentas. Esto es muy personal, es muy íntimo. Entonces, esa parte digamos la semana pasada, pero hoy vamos a ver el tema de el día de la expiación, y esto ya va a cambiar totalmente el tema en cuanto a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Porque pues venir de ver todo el tipo de impurezas, ahora vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Que nos habla de la expiación. ¿Qué es la expiación? Pues es ser perdonados, ¿verdad? Ser declarados limpios a través de estos sacrificios que se hacían. Y pues nosotros vamos a ver en esta parte que la sangre que se derramaba en el altar cubría los pecados de las personas, de todo el pueblo de Israel. De hecho, en esta parte vamos a ver un perdón general de una nación, donde todo el pueblo recibía perdón y otro año de oportunidades, otro año sin estrenarse para meditar en su camino, meditar en la obediencia, meditar en la entrega, meditar en su gobierno, que era Dios mismo, y esforzarse. Y eso a nosotros también nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nos esforcemos, ¿verdad? No nos dice, no podemos caer en el tipo de doctrinas tan livianas, ¿verdad? Que nos dicen no se esfuercen, ya no tiene nada que hacer, o sea, ya está salvo, ya conoció a Cristo. Y no saben las personas que predican eso, que a veces le están predicando a una persona que en la mente está diciendo, no es cierto, yo no lo he aceptado, yo dije que lo aceptaba, pero no sabe a qué persona le está hablando. ¿Por qué? Porque somos dos humanos, uno enfrente del otro, y no podemos conocer el pensamiento de una persona. Nosotros sabemos que hay personas que incluso han dicho, y hoy como son las doctrinas que se están moviendo hoy en día, sería bueno formar una iglesia porque es un buen negocio. Y esa gente se quiere declarar cristiana sin serlo. Entonces vamos a ver en esta parte de estos temas, este tema, ¿verdad? Primero nos habla de un antecedente que ya vimos en el capítulo 10 de la muerte de Nadab y Abiú. Y se habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y esto lo hace referencia porque nos va a mostrar la pureza
El grande significado que tiene este acontecimiento para el pueblo de Israel y también lo que representa para nosotros hoy en día, para que nadie tenga en poco lo que sucede el día de la expiación, porque si ellos tenían en poco lo que sucede el día de la expiación, por ejemplo, si Aarón hubiera dicho, no, bueno, pues dice aquí, lo vamos a ver más adelante, qué vestiduras debo llevar, pero yo pienso que voy a adornar un poco más, yo pienso que voy a lucirme un poco más, no puedo ir con esa ropa nada más, que me hago con adornar un poquito más mi forma de vestir, porque voy a pasar al lugar santísimo. Pues nada más lo que sucedería es que le podría pasar lo que le pasó a Nadab y Abiú. Por eso hace referencia al principio del capítulo lo delicado que es desobedecer cualquier cosa de la palabra de Dios con tal de hacer más emocionante el día de la expiación. De hecho, eso sí pasó. Se cree que pasó o pasó en muchas partes de la doctrina o de las enseñanzas, pasó eso, que se alteraban las cosas. Pero de lo que es las vestimentas o la celebración en el día de la expiación, de la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, no hay registros de que alguno hubiera desobedecido, o que hubiera entrado por o que hubiera muerto adentro. No hay ninguna referencia bíblica que diga que alguien murió en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que como sabían que era una situación lo más delicado, eran bien pulcros en obedecer las reglas que aquí les está dando Dios a través de Moisés, ¿verdad? Y por eso le hace referencia en el versículo 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Entonces Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Al haber dicho que, o mencionado como referencia a la muerte de Nadab y Abiú, ya saben lo que les puede pasar, ¿verdad? Si no obedecen esta orden de que solamente un día al año van a poder entrar al lugar santísimo. Allí no había otra urgencia que dijera al sumo sacerdote, este problema es tan urgente que voy a entrar al lugar santísimo a consultar a Jehová. No podía hacerse eso. Había reglas suficientes o rituales suficientes para hacer cualquier petición desde el lugar santo, o cualquier culto, ¿verdad? O cualquier sacrificio desde el lugar desde la entrada del templo, que era el altar de bronce, ¿verdad? Entonces había todo lo suficiente y eso a nosotros nos debe mostrar, nos debe enseñar y nos enseña, ¿verdad? La importancia de vivir vidas apegadas a lo que dice la palabra de Dios, porque de lo contrario hay el riesgo que veíamos en el versículo 31 de Levítico 15, ¿verdad? Donde dice que así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, si esto era tan delicado para ellos, y era tan importante obedecer, eso nos debe llevar a nosotros a hacernos de una mentalidad de lo que Dios pide de cada uno de nosotros en el servicio, en la entrega, en la obediencia, en los intereses, como nos movemos en esta vida, en este mundo. ¿Qué es lo interesante para nosotros en este mundo? En realidad, ¿cuál es lo que importa? ¿Qué importa más de nuestra vida en este mundo? ¿Por qué digo esto? Porque el mundo
lo secular, incluso las denominaciones o algunas organizaciones que se denominan cristianas y hasta son cristianas, en parte tienen reglas que dicen ya no se fijen en la santidad. De hecho hay doctrinas que dicen no hay que tener cuidado de nuestra salvación con temor y temblor, si ya nos salvó, ya nos salvó. Y entonces, ¿qué están haciendo? Contradiciendo la palabra de Dios. Y cuando la Biblia registra esto en el Nuevo Testamento, esa es nuestra ley como creyentes, como cristianos. Ahora, no para condenarnos, no para matarnos, mandarnos al infierno, así de golpe como era la ley, pero sí para mandarnos a arrodillarnos delante de Dios y acordarnos que tenemos un abogado, que le desobedecimos a Dios, pero el abogado va a interceder por nosotros. Y ese es el esfuerzo. Eso es lo que debemos de doblegar a la carne, forzar a la carne, porque pues yo creo que la Biblia dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y de los cristianos no estamos exentos de que no pecamos, sí pecamos, pero ya no estamos destituidos de la gloria de Dios porque tenemos un abogado que nos saca de la cárcel, ¿verdad? Nos saca de la condenación. Porque si no vamos a ese abogado continuamente como cosa prioritaria en nuestras vidas, entonces sí estamos en problemas. Entonces sí estamos en problemas de ir desanimándonos, empezar a ver el mundo y a creerle muchas cosas. A creerle las cosas seculares al mundo. De tal manera que de repente pues ya vamos a ser cristianos con un pie adentro y un pie afuera, y eso es muy sacrificado, y sobre todo no es lo sacrificado, sino que un pie afuera es todo afuera, ¿verdad? Es como una verdad que decían antes, se dice y se dice todavía, una verdad a medias, es una mentira completa. Entonces vemos que ya aquí hay el llamado de Jehová para Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, ya queda establecido. Aquí hay una cosa totalmente establecida, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Otra vez es la misma regla que veíamos en el versículo 31 del capítulo 15, es para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Era como querer ver a Dios cara a cara, porque tenía que, siempre iba a haber una nube, y aquí vamos a ver cómo es esa nube, siempre está. De hecho, cuando el sacerdote entraba, lo primero que tenía que hacer era propiciar una bruma dentro del lugar santísimo, para que todo se pusiera, que él no tuviera que tener un contacto directo con su vista con el propiciatorio, que es lo más santo del lugar santísimo. Entonces dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y otra vez vemos que es la misma regla que venimos viendo desde acá, desde que empezamos Levítico, se está aplicando, que nadie llegue, que nadie venga al templo con las manos vacías. Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que traer su becerro y su cordero. Entonces, allí hay un principio que sigue vigente, ¿verdad? No hay ninguna persona que diga yo estoy exento, ¿no? Todos tenemos que venir, que acudir a Cristo cuando cometemos cualquier falla, cualquier equivocación o pecados deliberados, porque la verdad es que los que conocemos la palabra de Dios ya sabemos qué es pecado. ¿Quién de nosotros no sabe qué es pecado y qué no es pecado? Todos sabemos qué es pecado. Cuando cometemos errores o pecados, son deliberados. Eso es lo triste de la vida del creyente.
porque conocemos la verdad, conocemos la santidad de Dios, hemos experimentado en nuestra vida esa limpieza de nuestros pecados. Entonces, si ya conocemos esa santidad que existe en Dios, pues nosotros, y las reglas de una vida de un cristiano, cuando cometemos pecados, desobediencias a la palabra de Dios, son deliberados. Ya sabemos que no lo debemos de hacer, pero lo hacemos. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que cada día podamos venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, pues, al abogado, ¿verdad?, a pedir la ayuda y el perdón, ¿verdad?, de nuestros pecados. Y esto tiene como una retroalimentación a la santidad, porque la persona que acude cada vez que puede a la presencia de Dios a través de la intervención o intercesión de Jesucristo, cada día se acerca más a la santidad y cada vez concientiza más su mente de cuál es el beneficio que recibió cuando recibió el beneficio de la salvación a través de Cristo. Y eso es lo que es santificarse todos los días, cada día acudir, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene esa virtud de que es viva. Cada vez que acudamos a Él, lo primero que sucede cuando vamos delante de Dios a través de la oración o de su palabra es que no echamos mentiras. A Él no le echamos mentiras, sabemos que no lo podemos engañar. Aunque cuando andamos en el actuar diario nos hacemos como los oxisos, como que no pasa nada, como esto no es tan malo. Cuando vamos delante de la presencia de Dios, Señor, dice esto. Cuando lo hicimos no nos sentimos tan culpables como cuando fuimos a orar, cuando fuimos a platicar con Dios. Entonces decimos, caray, hice esto, no. Los que son cosas sencillas, cuando son cosas fuertes, pues ya ni queda. ¿A poco le vamos a decir a Dios, Señor, mate a uno, pero perdóname? Realmente, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Verdad? Entonces, pero vemos que estas reglas, estos principios están aquí para que nosotros veamos lo que conlleva este día. De hecho, para el pueblo de Israel, el día de la expiación hoy en día, ellos le llaman el gran día de la expiación o el gran día. Así lo mencionan, porque es el día más solemne de toda la Biblia, de toda la historia. El día de la expiación, porque es el día del perdón. Es el día en que ellos sentían, por ejemplo, yo pienso que cuando entraba el sumo sacerdote, todo estaba en silencio. Tan en silencio que vamos a ver cómo es la situación de la ropa. Se quitaba la ropa ruidosa. Era un acto muy solemne el día de la expiación. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Esto es lo que ya tenía que estar presente allí para que él ofreciera su holocausto. Y luego se vestirá la túnica santa de lino. La de lino era la única ropa que llevaba. La túnica santa de lino y lógicamente también llevaba los calzoncillos, ¿verdad?, que incluían su desnudez. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Aquí van tres cosas. Y con la mitra de lino se cubrirá. 4 cosas. Llevaba la ropa, la túnica, el calzón, el cinto y el turbante. Es todo con lo que entraba al lugar santísimo. Ese día no era como afuera cuando andaba con sus vestiduras que lo veía toda la gente como si fuera el rey. Con las vestiduras que Aarón traía, normalmente parecía o representaba como el rey. Eran ropas elegantes, ¿verdad?
para presentar ante todas las personas y ser reconocido como el primero, el vicario, el representante, el que llevaba los pecados. Y vemos que esto era todo lo que llevaba. Dice, y con la mistra de lino se cubrirá. Son los santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Había todo un ritual, toda una que obedecer, ¿verdad? Y luego vemos que enseguida en el versículo 5 dice, con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, un carnero y un carnero para holocausto. Eran 2 chivos y un borrego. Los que iba a llevar 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, que hará la reconciliación por sí y por su casa. Y esto es lo que hemos visto siempre, como era el sacerdocio levítico, cómo por eso tenía que terminar el sacerdocio levítico, ¿verdad? Porque a diferencia de lo que ellos tipificaban o eran sombra de, Cristo no necesitó ofrecer sacrificio por sí mismo. En eso cambia totalmente, por eso hay una distancia, podemos decir abismal, entre el sacerdocio, aunque eran tipos y sombras, del sacerdocio de Aarón o de Leví, del sacerdocio de Cristo. Y eso nos muestra el libro de Hebreos, ¿verdad? Con toda claridad, porque son, como hemos visto siempre, 2 libros que se hermanan. Este da luz para aquel y aquel da luz para este, para que podamos ir entendiendo y para que nosotros hoy en día podamos ver la grandeza, la diferencia que hay en Cristo. Lógicamente, todo el pueblo de Israel, los que eran de fe, todos los que eran de fe, el día que era llevado el sacrificio al lugar, o la sangre del sacrificio al lugar santísimo, ese día ellos sí renovaban verdaderamente sus votos delante de Dios. Pero había muchos que iban con el vuelo. Como cuando hoy en día, igual que como hoy en día sucede en los que se confiesan ante una persona, ¿verdad? Ante un cura. Ellos se sienten limpios, ¿verdad? Sienten que ya tienen para, no sé, lo que quieran tardar en confesión, para otro mes, para otro año, como ellos quieran, ya tienen, y eso muchos del pueblo de Israel así pensaban, porque para muchos de ellos la ley de Dios era ceremonias, rituales, y eso es lo que se manifestó, y la historia nos da la razón en pensar esto, de tal manera que algunos de los dirigentes se tomaron la autoridad para cambiar, para meter tradiciones. Y eso no eran los de abajo, eran los líderes. Los que hicieron tradiciones, los que llegaron a cambiar la ley en tradición, para el pueblo de Israel eran los mismos líderes. De tal manera que los ancianos eran los que, ¿sabes qué? Vamos a adherirle esto y vamos a adherirle esto. Y más o menos es la misma idea de lo que ha pasado y lo que sigue pasando en lo que es la iglesia que se denomina hoy cristiana. Por eso no podemos pensar que la iglesia que se llama cristiana es cristiana, aunque lo quisiéramos y nos gustaría que así fuera, no puede ser. No puede ser, porque hay mucha gente que a través de la historia de la iglesia, desde lo que eran los apóstoles hasta hoy, o los padres de la iglesia que les mencionan, hasta hoy, ha ido cambiando, se han ido actualizando cosas, modernizando cosas, y la solemnidad del culto se va terminando. Y nosotros vemos que este culto, como estamos viendo el día de la expiación,
vamos a ir viendo que es el día más solemne para el pueblo de Israel. No era un día de brincar, de alegría, había otros, ¿verdad? Pero el día de Yom Kippur no era ese, el día de Yom Kippur se llama, así bueno en hebreo, el día de la expiación, que viene siendo, como vimos aquí en una de las partes que leímos, el día 10 del mes séptimo. Ese día era solemne, todo serio, tan serio como les decía que en las mismas vestiduras del sumo sacerdote eran de esas seriecitas, no hacían ruido de nada, ¿verdad? De tal manera que no hacían ruido y no entraba nadie con él. Ahí nada más se arriesgaba una vida, la vida del sumo sacerdote, ¿verdad? Y eso nos muestra también cómo nos va apuntando a lo que sucede en Cristo Jesús. No hay más. Hoy la gente le quiere añadir más, que había más, que está María, que está José, y que hay muchos otros que ayudan. No, ahí el día que él entraba solo, totalmente solo. Nadie más podía entrar al tabernáculo de reunión. Entonces vemos que, pero iba preparado con su ofrenda, ¿verdad? Para hacer su ceremonia, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy en día vemos cómo es la expiación. Es esto que es el sumo sacerdote humano, ya no hablando de lo que hace Cristo hoy en día, que aunque era humano era divino. Esta parte nos puede encargar también a nosotros, porque la expiación, ¿verdad?, es la reconciliación de Dios o del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo, donde Dios vuelve a aceptar al pueblo como su pueblo y como el Dios que va a seguir guiándolos hasta la tierra prometida. Ese era todo el objetivo, que estemos en la misma jugada, por decirlo algo así. Ustedes y yo, eso decía Dios. Y por eso ese día se denominó la expiación, ¿verdad? Porque es el día de la reconciliación, de conciliar todo lo que hizo el pueblo y perdonar todos los pecados pasados, se los perdonaba. Ahora, ya están perdonados. Cuando el sacerdote salía, yo pienso que estaban todos a la expectativa. En cuanto el sacerdote asomaba su silueta para afuera del tabernáculo, decían: estamos perdonados. Otro año más. Entonces, como cuando veíamos a través de todas las enseñanzas que veníamos viendo de leproso, por ejemplo, vamos a revisarlo porque parece que trae lepra. El diagnóstico es que trae lepra. Vamos, que lo lleven con el sumo sacerdote, lo revisaba, y si alguno le decía: ¿sabes qué? No es lepra, ese se sentía aliviado de todos sus males en ese momento, porque era como si volvieran a ser. Ahora, no se diga el que siendo leproso iba al leprosario y después era sanado, volvía a la vida, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo, es la misma idea. Cuando el sumo sacerdote entraba, todo el pueblo serio, guardando seriedad de la ceremonia que se llevaba a cabo allá en el lugar santísimo, porque era la hora de la prueba. Era la hora de la prueba, ¿verdad? Entonces, y cuando ya salía decía: estamos reconciliados otra vez, estamos aceptados otra vez. Y nosotros que vemos en esto, ¿verdad? Cómo Dios a nosotros nos dice por aquí ¿qué es? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Dice en el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primero que nada, esa es una idea que nosotros debemos de vivir con ella. Deberíamos de vivir con esta idea, ¿verdad? Que dice aquí el versículo 15: y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó
justificó por ellos. Y este es un fundamento doctrinal, o sea, que debería de ser repetido continuamente en la iglesia y en nuestra vida diaria. O sea, que no vivimos para nosotros. De tanto repetirnoslo, quizá haga un efecto. Pero ¿para quién vivo? ¿De qué se trata mi vida? ¿Verdad? Dice en el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y esto Pablo lo dice refiriéndose a los que convivieron con Cristo. Aunque él no convivió mucho, también tuvo una convivencia con él, ¿verdad? Porque es muy fuerte que podemos decir que la convivencia de Pablo con Cristo no nada más igual a la de los apóstoles, a lo mejor la rebasa. Porque él dice, conozco a hombres y en la carne no lo sé, en el espíritu no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. Entonces tuvo una convivencia muy íntima con Cristo. Y de tal manera que nosotros deberíamos de buscar ese tipo de experiencias en nuestra vida, de una convivencia íntima con Cristo, cada día. Porque eso es lo que hacía fuerte a Pablo, eso es lo que hacía él verse débil ante las cosas. Y luego cuando se veía débil en eso es cuando estuve fuerte. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos así según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Se acabó el pasado. Y esta es la lucha que nosotros vemos que Pablo habla en Gálatas, capítulo 5. Del alma y el espíritu, de la carne y el espíritu. Una guerra que es nosotros a veces no nos ponemos a pensar en eso, pero hay una guerra entronizada a muerte en nosotros, donde el alma quiere, anhela, el espíritu anhela las cosas del cielo, pero la carne se conforma como el hijo pródigo, con las algarrobas, con los desechos. Entonces nosotros debemos de notar esa diferencia que hay entre lo que hoy somos en Cristo, nuevas criaturas, ¿verdad? Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya aquí todas son esas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no solamente nos reconcilió, sino que todo creyente, toda persona que un día llega al conocimiento de la gracia de Dios a través de Jesucristo, toda persona tiene un ministerio. Tenemos un ministerio. Y es un ministerio que lo debemos llevar cada día en nuestra vida. No allá en el tabernáculo de reunión de Israel, sino en nuestro propio tabernáculo, donde cada día estamos delante de la presencia de Dios. Y es un ministerio que llevamos en el trato que tenemos con todas las personas, en qué estimamos a las personas. Y tenemos este ministerio de la reconciliación. Este es el día solemne que estamos viendo en el capítulo 16 de Levíticos. El libro de Levíticos es eso, el día de la expiación, el día de la reconciliación, el día del perdón, ¿verdad? Porque no hay otra forma, no se trata aunque se trata de dos lados, uno es el que hace todo, que es Dios, y nosotros vemos cómo Dios en todo momento ha tomado la iniciativa, porque cuando todos estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él dio el primer paso para nuestra reconciliación. Dio la oportunidad a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego también la sentencia, en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito. Entonces vemos que tenemos un ministerio. A veces no
no evaluamos, no valoramos. Y a veces, yo no digo que siempre, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos esa lucha, ¿verdad? De querer testificarle a la gente, pero la Biblia nos habla de un esfuerzo, ¿verdad? De esforzarnos. Entonces, dice el ministerio de la reconciliación, dice en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, eso incluye muchas cosas. Cuando ya vemos lo que dice aquí, cuando dice a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación, quiere decir que nuestras palabras, por eso también hay una parte en la Biblia que dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de toda palabra darán cuenta un día, y eso nos toca. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Entender que está hablando aquí que nos encargó su palabra para que la transmitamos a otras personas. También el apóstol Pedro lo dice, ¿verdad? En 1 Pedro 2:9, que nos hizo reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vemos que esta recomendación que nos hace, primero nos hace aptos para llevar a cabo este ministerio. Primero nos limpia, y esto es lo que estamos viendo en el Yom Kippur, ¿verdad? En el día de la expiación, que es lo que ellos sienten cuando ya pasa toda la ceremonia. Ahora sí es motivo de fiesta y de celebración, ¿verdad? Porque nos perdonó, ¿verdad? Porque nos admitió otra vez, porque seguimos siendo hijos, va a seguir en el camino con nosotros. Y eso está revelado a través del Nuevo Testamento. Siempre Cristo dijo: aquí estoy con vosotros. No es del Papa esa frase, porque ellos tienen, el Papa quisieron decir que se la sacó de la bolsa. No, es de Cristo esa palabra que dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es que aseguraba la presencia de Dios hacia el pueblo de Israel, y a nosotros Cristo, a través del Nuevo Testamento y de toda su vida en este mundo, nos asegura que nunca nos va a dejar solos, ¿verdad? Que nunca nos va a dejar a la deriva. Entonces nos encargó la palabra de la reconciliación, y eso nosotros lo debemos de meditar, porque nosotros tenemos amor por muchas personas, pero a veces tenemos odio por otras personas, tenemos rencores por otras personas, y Dios nos dice que no, que amemos a nuestros enemigos. Se trata de amor, no se trata de apariencia. Pero no se puede tener amor para los enemigos cuando no se tiene una comunión íntima con Dios, con su palabra, una convivencia continua. Se batalla mucho para amar a un enemigo, ¿verdad? Entonces, para eso es necesario que entendamos lo que nos encargó de su palabra. La palabra de la reconciliación. La palabra de Dios tiene esa virtud. No va por otro rumbo en ninguna parte la palabra de Dios que no sea de la de reconciliar consigo al mundo. Por eso dice: así que somos embajadores, dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y esto es, cuando dice esto, nos dice es que Cristo está en ustedes, está en nosotros. Y cuando hablamos la palabra de Dios, Él la está hablando. Y por eso claramente dice también la Biblia que les dijo a los: no se preocupen por lo que van a hablar, aunque vayan con magistrados, con inteligentes, con reyes, con lo que sea, yo les voy a dar la palabra. Yo voy a poner en sus bocas la palabra, porque ya nos encargó que tengamos en mente su palabra, su propósito, y la vamos a tener porque hemos tenido experiencias personales de su gracia y de su poder, de la realeza que hay en Él, porque hay mucha gente que dice: pues existirá Cristo. Como dice Barro algunas veces cuando comenta de lo que decía el ingeniero con el que viajaba,
o viajábamos, también nos tocó viajar y oír toda la predicación y hasta participar en ciertas cosillas, ¿verdad? Y como dice, y le dice ahora al final, ¿y tú de verdad crees en Dios? ¿Existirá Dios? Después que parecía que ya venía conviviendo, ya venía entendiendo algo, el mundo así está, y es increíble que nosotros, teniendo a Dios o a Cristo en nuestras vidas, pues a veces ignoramos, y sí ignoramos mucho de su palabra, porque no somos tan como debíamos, ¿verdad? De ser en cuanto a la dedicación y la entrega. Claro que son pasitos que hay que ir dando cada día, ¿verdad? Aunque sea milimétricamente, ¿verdad? Ir avanzando, pero hacia adelante, para atrás nada, ¿verdad? Así es que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Todos rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y luego vamos a lo que sigue y lo que representa el holocausto que estamos viendo en Levítico. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, inocente. Ahora, ¿qué es la expiación, ¿verdad?, que estamos viendo en este capítulo 16? Vamos a ver que es una vida por otra. La expiación es una vida por otra. Y eso lo vemos en la ofrenda de Aarón y la ofrenda del pueblo. Aarón llevaba por él y por su familia, llevaba un becerro. Y la congregación llevaba un becerro y un carnero, pero el carnero era para ofrecerlo después, ¿verdad?, ya cuando eran aceptados. Y luego, y el pueblo en sí eran dos chivos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Machos cabríos, que son lo que nosotros conocíamos en el campo por chivos, ¿verdad? Entonces, es lo que llevaba el pueblo, dos. Pero ¿de qué se trataban estos? Tanto el becerro como los carneros, como los machos cabríos, eran para poner su vida por la vida de Aarón, el becerro, y de su familia, y el carnero por la vida del pueblo, pagar, ¿verdad?, por la vida del pueblo y de todas sus familias, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la expiación, ¿verdad? Esto es lo que es la reconciliación, que alguien va a pagar por las culpas en este caso era un animal, ¿verdad? Pero nosotros vimos acá en 2 Corintios que por nosotros lo hizo pecar. El que pagó ya no era aquellos eran tipos y sombras y cuadros de lo que pasaría, pero aquí vemos que esos tipificaban a Cristo, una vida por otra. Y por eso la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él es el que murió en nuestro lugar, ¿verdad? Es el que representaba este becerro y este macho cabrío cada año en el pueblo de Israel. Y por eso en el libro de Hebreos vamos a ver que Cristo lo hizo de una vez y para siempre, porque en él sí había ese poder, porque él es Dios. Y de una vez por todas iba a perdonar los pecados de todo el mundo, o facilitarle a todo el mundo la posibilidad de una vida eterna con Cristo, con Dios, en el cielo, ¿verdad? Pero estos son tipos, son sombras de lo que vendría. Y aquí vemos que dice, y hará traer a Aarón, en el versículo 6, dice, hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por toda su casa. ¿Qué hacía? La reconciliación. Esto es lo que es la expiación, el perdón, reconciliar. Y se iba a reconciliar otra vez por todo lo que hizo todo este año
que era los pecados pasados en ese momento, ¿verdad? Y perdonar todos. De tal manera que si salía con vida el sumo sacerdote, ya lo hicieron. Y si salía, no se da en la historia, como les digo ahorita, ninguna vez que el sumo sacerdote no saliera con vida. ¿Por qué? Y eso muestra que no es que el pueblo de Israel no era pecador y digno de ser muerto, pero había alguien que pagaba, había un cordero y había un macho cabrío y había un becerro que pagaban, puestos en su lugar de ellos, ¿verdad? Entonces, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Aquí había 2 que tenían que jugársela, pero los 2 iban a morir. No aquí, pero vamos a ver aquí cómo es la situación. Dice: echó suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ese le tocaba que ahí mismo lo degollaban, sacaban su sangre, también igual que el becerro, para hacer la expiación. Dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, la presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y luego dice aquí el versículo 11: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Aquí esto es lo que estamos viendo que iba a hacer, y aquí iba a empezar a hacer la ceremonia. Hará traer el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por ti y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Allí es el primero, como dicen en Hebreos, tenía que ofrecer por sí mismo, porque él mismo era, aunque era el sumo sacerdote, era un hombre pecador. No era un pecador degenerado, ¿verdad? Como somos nosotros también hoy en día. Dice el apóstol Pablo que el que cree en Cristo ya no peca, ¿no? Sí es cierto. Y a la vez no, ¿verdad? Porque sí peca, nosotros pecamos, pero ya no andamos en esa vida de pecado y de perdición todos los días y desenfrenados en el mundo, sino que ya no pecamos en la forma de que cuando pecamos, lo que decimos siempre, y aquí aplica otra vez: abogado tenemos para el Padre. Nada más es cuestión de pedir perdón, humillarnos delante de Dios, de Cristo, y si ofendimos a alguien, pues delante de las personas también. Si directamente agredimos o ofendimos a alguien, pues también es necesario. Pero entonces eso se trata de que ya sabemos el camino, ya sabemos cómo hacerle. Ahora, no se trata de fingir un arrepentimiento, ya lo sabemos, porque a Dios, como decimos siempre, a Dios nadie lo engaña, ¿verdad? Porque en Él no hay nada que responda. Entonces, siempre que vayamos delante de Él, pues tiene o debe ser sinceramente. Él dice: y Aarón después tomará, dice, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y aquí vamos a ver, voy a ir leyendo esto aquí por partes, más bien porque hay algunas cosas aquí. Dice en el versículo 12: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Ya sabemos que hay una preparación, que ya la vimos desde Éxodo, como hay una preparación para el perfume, para el aceite aromático, y aquí se va, ¿cómo se llama?, a utilizar.
2 puños y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Allí el perfume tenía este incienso tenía el propósito de que si adentro ya no estaba tan claro, sino que se hacía una nube para proteger a Aarón, para que no viera cara a cara. Esto es una representación de las personas que les gustaría ver a Dios cara a cara. No se puede, porque para empezar, pues el rostro de Él nadie lo conoce porque es espíritu. Podemos imaginar cosas si queremos, pero atinarle a cómo es, nadie va a poder. ¿Ya? Entonces, por eso precisamente se usan en la Biblia, está llena de antropomorfismos, porque es para darle forma humana a Dios, para podernos dirigir a Él, para poder entender de su fuerza, de su protección, cuando decimos que su sombra nos proteja, que nos sostiene en su mano, ¿verdad? Que con la fuerza de su brazo nos defiende. Eso es para que nosotros podamos tener en nuestra mente la idea de cómo Dios actúa a favor nuestro, pero Dios solamente necesita decir las palabras, pensar que sean las cosas y solo, ¿verdad? Pero entonces se va a tener que usar eso, esa ¿cómo se llama? Clave literaria, que es el antropomorfismo, para ir entendiendo, para entender. Y ahora cuando vemos que Aarón está enfrente del propiciatorio, que era la tapa del arca, pues es el rostro de Dios, es la presencia de Dios, es Dios que está viendo a través de ese propiciatorio, o los ángeles que están parados arriba, que como hemos visto otras veces, los querubines. La función que tiene la representación de esos querubines es que siempre están viendo a la ley, viendo hacia el libro de la ley que estaba dentro, y estos son los pecados de todos, y todos pecaron, está diciendo, están viendo los querubines. Pero entonces el día que se derrama la sangre, ese día ven la sangre, ya no ven la ley, sino ven la gracia. Entonces, es una representación de cómo Dios actúa con nosotros. Entonces dice, pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Eso es para protegerlo a Él. Esto es para que Él no esté expuesto a morir por estar tan cerca de la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice, y tomará luego de la sangre del becerro. Eso es lo que está presentando es por él, por su familia. Después tomará la sangre del becerro en el versículo 14, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esto era lo que en representación quitaba las culpas de la ley que habían desobedecido todo el pueblo de Israel, y lo que veían los querubines, o lo que ve Dios, es la sangre que estaba rociada en la tapa o en el propiciatorio, en la tapa del arca. Y luego dice, tomará luego la sangre del becerro y la rociará, y dice, después degollará el macho cabrío, en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, lo esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Entonces aquí vemos una cosa que nos queda clara. Cuando la Biblia dice que una vez al año entraría, y estamos viendo aquí que son 2 veces las que entran,
Primero entra y ofrece por él y por su familia y sale a degollar el macho cabrío del que es por la gente y vuelve a entrar y vuelve a hacer otra vez el ritual, pero es el mismo día. Es en el mismo momento que se está haciendo la presentación de la expiación, ¿verdad? O la reconciliación por el pueblo. Y después degollará el macho cabrío en la expiación por el pecado del pueblo y lo llevará y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y lo esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Ok, ya ahí termina de hacer todo lo que es el ritual, la ceremonia de la reconciliación y ya listo, ¿verdad? Así purificará, dice el versículo 16, el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados, de la misma manera que hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Todo se contaminaba con el pecado de las personas, lógicamente. Todo estaba contaminado de tal manera que ese día todo, ceremonialmente, todo quedaba limpio. Todo, absolutamente todo. Y también el perdón que obtenía todo el pueblo de Israel a través de esta expiación o de esta fiesta, de esta celebración, todo lo que hacían era real, era tan real como es la sangre de Cristo para nosotros. Aunque a veces nos vamos con la idea de que cubría, sí, pero los que cubría, los que eran perdonados y eran de fe, porque como les decía, no todos eran de fe. Es como hoy en la iglesia, no todos son de fe, aunque la iglesia se llame muy grande, no toda la gente es de fe, sino que hay doctrinas más de emociones o de otros tipos de cosas que de fe, ¿verdad? Y vemos cómo está adulterado todo esto. Ahorita hay doctrinas para perdonar a los muertos de hace 100 años que murieron en pecado. Hay formas de salvarlos. Ahora hay otra doctrina que en 9 días los sacan del infierno, ¿verdad? Si por lo más lejos que esté en el infierno, ya un novenario completo ya lo saca de donde sea. Entonces, y hay otros, ¿verdad? Que pues ya vemos como los que están reclamando, que reclaman a sus familiares, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, pero las formas de parte de Dios es solamente una, solamente a través de la expiación por medio de la sangre de Cristo, hoy en día, que es lo mismo que estamos viendo que representa aquello, ¿verdad? Aquello que pasaba allí, porque todas las personas que eran de fe, desde haber, vamos a decir, que la Biblia lo menciona y lo decimos con seguridad porque así lo dice la Biblia, que fue perdonado. ¿Por qué? Porque puso su fe en el Mesías prometido, en la promesa que Dios le había hecho a sus papás. Creyó de todo corazón y hizo la ofrenda y el sacrificio y alcanzó el perdón del que hoy la palabra de Dios nos da testimonio de que sí creía en la sangre, no sabría cómo, pero entendía lo mismo y hay mucha gente que lo entendía. Nosotros podemos ver incluso de los que no, por ejemplo Job no era del pueblo de Israel y Job dijo claramente: yo sé que mi redentor vive y del polvo se levantará. Entonces, si eso sabía Job, ¿cuántos en Israel había que lo sabían? Hay mucha gente, y esos eran de fe, y esos permanecieron, y esos están hoy disfrutando de estas promesas que nosotros estamos disfrutando. Entonces vemos que esto es la reconciliación, ¿verdad? Y vamos a ir ya para terminar, porque ya se nos juntó
En el Salmo capítulo, en el capítulo 103, Salmo 103, 11 dice, bueno, desde el 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esto lo vamos a ver ya la semana pasada cuando veamos cómo el macho cabrío que no se sacrificaba es alejado del campamento, es echado al desierto para que vaya y comer allá cargando los pecados del pueblo, ¿verdad? Dice, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿A qué se refiere David? Eran perdonados porque Dios los quería perdonar. Porque Dios dice, porque te acuerdas que somos polvo, pero no porque merecieran el perdón, como tampoco nosotros merecemos hoy ser perdonados. Pero por su gracia Él envió a su Hijo a morir por nosotros para que de esa manera nosotros tengamos posibilidades de llegar a esperanza de vida eterna. Bien, Dios les bendiga. Aquí vamos a terminar y el texto va a ser Salmo 103, 11 y 12. Salmo 103, 11 y 12. Dios les bendiga y les vamos a ayudar a dicho. Ahora sí ya me acordé.